Muy buenas tardes. A nombre de la Asociación Colimense de Universitarias AC, les doy la más cordial bienvenida a nuestra primera charla de este año. Y bueno, les deseamos, por supuesto, a todas y a todos muy feliz año. Nuestra charla el día de hoy lleva por título Introducción a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud. Saludo con mucho gusto a la maestra Mayra González Flores, directora del Centro Universitario para la Igualdad y los Estudios de Género, en representación del rector Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño. Muchas gracias, Mayra, por acompañarnos. También saludo con mucho gusto a nuestra ponente y nuestro ponente, que estará de manera virtual, a la doctora Yunuen Zagnité Cuevas Arellano y al maestro Manuel Yáñez Hernández. Bueno, voy a darle lectura a sus semblanzas, después le pasaré la voz a la doctora Yunuen y posteriormente estará participando con nosotras el maestro Manuel Yáñez. La doctora Yunuen es médica cirujana y partera por la Universidad de Colima, con maestría y doctorado en ciencias médicas por la misma casa de estudios. Es también maestra en administración de instituciones de salud por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Ha realizado diversos diplomados, por mencionar algunos, en salud pública, evaluación de políticas y programas públicos, presupuesto basado en resultados, evaluación económica de proyectos de inversión, gerencia y los sistemas de salud, entre otros. Tiene una amplia experiencia en el diseño, implementación y evaluación de proyectos en salud, estudios de regionalización operativa, así como el uso, actualización e implementación de la familia de clasificaciones internacionales. Ha estado a cargo de diversos puestos en la Secretaría de Salud, desde coordinaciones estatales, jefaturas de departamentos y subdirecciones estatales. Ha participado en diversos foros estatales y nacionales como ponente con temas relacionados de la salud pública y la planeación en salud. Actualmente es la coordinadora estatal de vigilancia epidemiológica del Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Difunciones, VIH e infecciones asociadas a la atención a la salud en la Secretaría de Salud, profesora y auditora interna en la Universidad de Colima y bueno, es a su vez integrante del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y del Centro Colaborador para la Familia de Clasificaciones Internacionales de la OMS en México. Fue invitada a participar en la reunión de trabajo anual de la Familia Internacional de Clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, celebrada en el año 2020 y también en el 2022. Y bueno, ella comenta que es orgullosamente integrante de la Asociación Colimense de Universitarios. Bienvenida, doctora. Y bueno, de una vez le daré lectura a la semblanza de el maestro Manuel Yáñez Hernández. Él es psicólogo, subdirector de clasificaciones de la información en salud de la Secretaría de Salud de México. Es secretario técnico del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades y del Centro Colaborador de la OPS-OMS en materia de familia de clasificaciones internacionales, instructor y especialista en la familia de clasificaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud. Es el punto focal en México para esta clasificación internacional, CIE-11, en el plan de implementación y coordina los trabajos de la NOM en materia de certificación de la discapacidad y el certificado de discapacidad basado en esta clasificación y en la Convención de las Personas con Discapacidad. Les comento que él nos estará acompañando de manera virtual y de manera presencial, pues le cedemos la voz a la doctora Yunuen. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguirnos en vivo desde nuestras distintas redes. Y agradezco nuevamente a Carlos Arévalos por facilitarnos esto. Gracias. Adelante, doctora. Te presto esto para que te explique. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y cuando platicamos acerca de la posibilidad de estar aquí con la maestra Azú, fue debido a unos trabajos, una implementación que se está haciendo a nivel nacional respecto a esta clasificación internacional.
Entonces, la charla la vamos a compartir, como ya mencionaba la maestra Azucena, con el maestro Manuel Yáñez, que para mí es un honor. Él es el secretario técnico de este grupo, que es el Centro Mexicano de Clasificación de Enfermedades. Es la representación para todas las clasificaciones internacionales aquí en nuestro país, este grupo. Y está planeada que sea en 2 tiempos, una donde demos esta introducción o preámbulo a lo que son las clasificaciones internacionales, y ya una vez que quede esta parte, se va a explicar lo que es la familia internacional de clasificaciones. Seguimos con lo que son las clasificaciones de referencia, que a partir de estas clasificaciones de referencia vamos a ver, se deriva lo que es la clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud. Porque de repente tenemos como que este concepto, como que son de maneras diferentes, o algunos los escuchan y las ubican solamente como la clasificación internacional de discapacidad, y no es así, ¿no? Incluye la parte desde el funcionamiento, y ya el maestro les explicará más a fondo. Hablando, bueno, vamos a referirnos a clasificaciones, sí, clasificaciones de referencia. Yo traigo esta pregunta a colación. ¿Alguno de ustedes ha escuchado acerca de las clasificaciones de referencia? ¿O tiene ubicada alguna clasificación de referencia? No. Ok, ahorita vamos a comentarlo, sí. Ok, DSM-4, DSM-5, ¿no? Para los trastornos de salud mental, ok. Para adentrarnos un poquito en esto, es importante saber que las clasificaciones de referencia forman parte de la familia internacional de clasificaciones de la OMS, ¿sí? Como tal, la definición de clasificación tenemos que es un conjunto exhaustivo de categorías, ¿sí? Mutuamente excluyentes. Esto nos quiere decir que una vez que pertenezca, ¿sí?, algún aspecto a una categoría, difícilmente va a pertenecer a otra, ¿no? Pertenece a una y nada más. Y sirve para agregar datos a un nivel preestablecido de especialización con un propósito específico. Si ustedes se fijan, aquí en esta definición como tal, así de manera general, clasificación, no está enfocada a un área en particular, ¿sí? Su servidora, como ya mencionaban, estoy formada pues en el área médica, mi compañero en el área de psicología, y podríamos decir, va muy enfocado al área de salud. Sin embargo, así de manera general, sí, vamos a ver que como definición, clasificación, pues es mucho más amplio, ¿no? Solamente hablar de estas categorías que son mutuamente excluyentes y tienen un propósito. Y ahorita vamos a ver cuál es el propósito de las clasificaciones internacionales que vamos a ver. La familia internacional de clasificaciones de la OMS nos dice, ¿sí?, son productos integrados de clasificación. Dice, pueden usarse de manera singular, o sea, de manera individual, porque es una familia, así como las familias que tenemos en diferentes ambientes, hablando desde el núcleo familiar, por ejemplo, y que está formado por diferentes individuos. Aquí también lo podemos ver así de manera singular o de manera conjunta, y son reconocidas como estándares internacionales. Esta parte es meramente importante, ¿no? Ahorita me mencionaban una clasificación, decían, tenemos de referencia a esta clasificación, pero estas que vamos a ver aquí, porque es algo que de repente hacen mención, oye, ¿por qué no está, por ejemplo, el DSM-5, el DSM-4, el DSM-6, ¿no?, en su momento, según el tiempo? Bueno, porque estas que van a ver aquí tienen que ver con estándares internacionales, o sea, están evaluadas y están aceptadas para que se puedan implementar a nivel internacional. Entonces, lo que se vea en relación a estas clasificaciones aquí en China, en Alemania, en Argentina, en España, es exactamente lo mismo. Tienen la finalidad de mejorar la salud mediante el suministro de información, que es para la cual se va a estar recabando, y apoya la toma de decisiones en todos los niveles, ¿sí? En la mañana que tuvimos la entrevista en Universo con la maestra, eso era una de las cosas que me preguntaban, bueno, ¿y quién puede hacer uso de estas clasificaciones, no? No es exclusivo, por ejemplo, del área de la salud. Yo les decía, incluso los mismos usuarios, las personas que van a recibir alguna atención, los investigadores en el área de educación, o sea, tienen muchísimos usos, ¿no? Y obviamente para la toma de decisiones en salud, pues con mayor razón. Los objetivos de esta familia en general, bueno, es tener bases científicas, precisas, fiables y aplicables, ¿no? El hecho de que estén avaladas por un grupo de personas capacitadas, pues eso nos da esa confiabilidad. Y van enfocadas, menciona aquí 2 aspectos, lo que es la morbilidad, que es de lo que se enferma la población, y la mortalidad, de que fallece la población. Son como los 2 aspectos pioneros, ¿sí?, que
que se manejan, pero no es lo único, ¿no? También cuando se recibe la atención y, por ejemplo, ahorita acabamos de ver lo del funcionamiento, pues es muchísimo más amplio que eso, ¿no? También otro de los objetivos es tener un lenguaje en común. Yo hago mucho, de repente cuando tenemos este tipo de eventos, como la comparación, podríamos decir, con lo que es la Torre de Babel. ¿Se acuerdan? Que nos cuentan, ¿no? la historia de cómo cada una de las personas van hablando diferentes idiomas y es difícil que se pongan de acuerdo, ¿no? Para hacer la construcción de este edificio. Bueno, algo similar sucede. Si cada una de las áreas, regiones, ya no se diga países, ¿no? Habláramos cada quien como le da a entender respecto a cierto tema, pues difícilmente vamos a avanzar. Simplemente ahora que pasó lo de la pandemia de COVID, ¿sí? No es la primera, obviamente, pandemia, ya tenemos muchísimos años y algunas otras experiencias. Sin embargo, el que nos podamos organizar a nivel internacional y decir todos, se cumplen estos criterios, estamos hablando de este padecimiento y este padecimiento es lo mismo aquí, sea en español, en Estados Unidos estamos hablando en inglés, en Portugal, ¿no? En el idioma que sea, es lo mismo, ¿no? Y eso nos permite este tipo de clasificaciones, poder llegar a eso. Tener también transferencia y la comparación de esta información. Una vez que vemos que está unificada, entonces podemos comparar los datos. Mencionaba también en la mañana, lo podemos comparar por regiones, por países y en nuestro mismo país por tiempo, ¿no? Esto nos da la confianza de poder comparar un código, sí, que fue, no sé, hace 5 años con el histórico, ¿no? Al presente. También aporta sistemas de codificación y registro y finalmente promover pues, la investigación. Dice aquí investigación en salud, pero igual vemos que no es exclusiva, ¿eh? Cuando sacamos esta parte, ahora que se está implementando lo que es la CIF en México, pues vemos que hay muchísimas áreas interesadas, no simplemente aquí en la universidad, cuando se dio a conocer, por ejemplo, el área de educación especial, pues fue una de las áreas que más interés tuvo, y también está educación física, nosotros diríamos, nada más educación especial, ¿no? También el área de educación física, el tipo de personas con las cuales trabaja. Entonces, es muy amplio el uso que le podemos dar. La evolución de la familia de clasificaciones, pues con el tiempo, ahorita no nos da, el tiempo es muy cortito para hablar abasto de todo, pero así de manera rápida podríamos decir que anteriormente vemos el esquema que está al lado derecho. Teníamos la médula, así como la médula espinal, que es como nuestro eje, ¿no? Tenemos al centro lo que son las clasificaciones de referencia, que era lo que yo les preguntaba al inicio, si tenían conocimiento de qué era o alguna. Tenemos al momento 3 clasificaciones de referencia, lo que es la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. Mencionaba la maestra Azu, la CIE 11 es porque actualmente ya contamos con la versión 11, que es la que se está implementando a nivel mundial. La clasificación, la CIF, que es la que vamos a ver ahorita, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, Discapacidad y Salud. Y tenemos también la CIS, que es la Clasificación Internacional de Intervenciones en Salud. Estas son las clasificaciones de referencia, es como la médula, y de aquí se pueden derivar algunas otras clasificaciones, y su nombre, bueno, así se menciona, ¿no? Como clasificaciones derivadas, las cuales tienen una conformación muy parecida a las clasificaciones de referencia, pero son mucho más específicas, ¿sí? Por ejemplo, la que tiene que ver con enfermedades o para oncología, entonces quizá no es suficiente el espacio que se da en la CIE y es mucho más específico, más vasto y ocupa una clasificación aparte. Entonces de ahí nacen lo que son las clasificaciones derivadas, de esa forma. Y teníamos también a su vez las clasificaciones relacionadas. Estas son aquellas que no cumplen exactamente con la misma, digamos, conformación, pero que también cuentan con información confiable, validadas y que van a atribuir, sí, a la información en general. ¿Cuál es la evolución o qué es lo que sucedió a partir del año 2019? Esta parte de la implementación de la CIE 11, que se dio a nivel mundial y se hizo un anuncio incluso, sí, por la OMS en el año 2019, tantito antes de que se diera la parte de la pandemia. Y la idea es que ya a partir de 2019-2020 empezar a trabajar con esta clasificación. La pandemia vino pues a darnos muchísimas nuevas experiencias, pero a atrasar un poquito estos trabajos, pero bueno, eso nos permite mejorar todavía más. Y a partir de en el 2019 surge este nuevo modelo. Podemos ver, ¿qué notan ustedes de diferente? Así nada más con el esquema, sin ver las letras, las leyendas, de aquel modelo a este modelo. Las puras imágenes, ¿qué notan de
de diferente? Está sintético, está más fácil, ¿ok? Están todas como en un solo espacio, ¿cierto? Nos lo ponen incluso ahí en negritas, ¿sí? La traducción que le damos aquí en México es fundación, porque en inglés, bueno, le ponen foundation, pero trata de buscar como esta traducción. Pero ahora todas las clasificaciones que se tenían así como de manera independiente pasan a formar parte de un solo espacio. Y eso nos permite a nosotros hacer mayor interrelación, ¿sí? Con la información. Ya no la vemos de manera aislada. Entonces, vamos hacia allá, ¿no? Aquí ya no se vea nada más como padecimientos, sino que se vea que le podamos dar seguimiento, ¿sí? Por ejemplo, al manejo de una persona, independientemente de si está utilizándose una u otra clasificación, porque ya todas forman parte de un solo espacio, ¿no? Que es Foundation. ¿Me das la que sigue, por favor? La que sigue. Entonces, las clasificaciones de referencia, que son estas tres que les mencionaba, cubren los principales parámetros del sistema de salud. ¿Cuáles son estos principales parámetros? Pues hablando de mortalidad, enfermedad, discapacidad, el funcionamiento, que es lo que vamos a ver ahorita, salud, y las intervenciones en salud que se dan. Entonces, cubriendo estos principales parámetros, es que tenemos nuestras clasificaciones de referencia. También estas, mencionábamos hace un ratito, son parte de acuerdos internacionales. Si se quiere incluir o actualizar, pues obviamente se tiene que llegar a esta parte de los acuerdos, los grupos de especialistas. ¿Se actualizan? Sí, se actualiza. Incluso una de las grandes ventajas que tenemos con esta nueva versión, igual ya lo comentará el maestro Manuel, pero es que es una actualización todavía mucho más rápida, ¿no? Y aprovechando la parte de la tecnología. Ha logrado una amplia aceptación, un acuerdo oficial para su uso. También ahorita que mencionaban, pues cada uno de los grupos, podríamos decir, de especialistas, de repente alguien podría decir, pues yo quiero crear una clasificación nueva, ¿no? Bueno, sí, pero tiene que estar avalada con todos estos criterios. Estas clasificaciones han logrado esa amplia aceptación y también pueden usarse como modelos para el desarrollo o la modificación de otras clasificaciones. Son estas tres que ya mencionábamos y ahorita vamos a hacer énfasis en esta, en la clasificación internacional del funcionamiento, discapacidad y de la salud. Entonces ya los dejo con el maestro Manuel, ¿sí? Para entrar ya en materia. Gracias. Adelante, maestro Manuel. Muy bien, ¿ella me escucha? Sí. ¿Puedo yo mi pantalla, cierto? Sí, por favor, para que podamos. Y confirman que se ve de manera. Sí. ¿Óptima? Sí, ¿verdad? Bueno, Sí. Bien, muchas gracias por la invitación. Seré muy concreto respecto a esta clasificación. Ya en el marco introductorio lo dio la doctora Yonuel. Y yo puntualmente les hablaré de la clasificación internacional del funcionamiento y discapacidad de salud. Aquí en adelante la sigo. Y es importante tener presente la visión tradicional respecto a la salud. Habitualmente se considera mortalidad y enfermedad, mortalidad y movilidad respecto a salud. Pero es importante mencionar que esto no equivale a salud. Mortalidad y enfermedad no del todo. Es una parte sí, una parte que converge, que se enlaza, pero no del todo. Y eso apegándonos a la definición que da la OMS para salud, y no es, ya tiene bastantes años, no es nuevo. Cuando justo se estableció la OMS en 1948, da el completo estado de bienestar de la persona y no solamente la ausencia de enfermedades. De tal suerte que con esa premisa inicia la SIG, donde lo que está en la punta del iceberg es este dato específico, concreto, duro, pero sí debajo de esta información está el funcionamiento versus discapacidad que puede generar en las personas con una condición. Esta interacción de componentes de la SIG. Esto es muy común y conviene si alguien se va a especializar en esta línea de conocimiento respecto a la SIG, que tenga muy presente esta interacción de los componentes que inician en una condición de salud. Y a partir de ahí, tengan presente que por esta parte, hablando de movilidad, va a asemejarse a la punta del iceberg, esta parte azul, que es la condición de salud con la que se inicia esta interacción
Y de ahí hacia abajo hay funciones y estructuras corporales que están impactadas a partir de esta condición de salud. A la vez, también existen actividades y participación en la sociedad que se ven mermadas de alguna manera a partir de esta condición de salud. Y por otro lado, también influyen los factores ambientales, si son facilitadores o barreras, dependiendo de las circunstancias, y también la CIG considera los factores personales no codificados en este punto de la CIG, pero sí que se tienen presente. Y en este enlace, en esta línea que mostraba la doctora Juliana hace rato, la parte de la condición de salud, hoy por hoy es codificable con la CIE 11, CIE 10, y estamos justo ya con trabajos de implementación de la CIE 11, y para la parte de funcionamiento discapacidad está así, es decir, son complementarias estas dos clasificaciones, una no restringe la otra, sino todo lo contrario, se complementan ambas. Y ya ni decir de futuro, se puede poner ya con la otra clasificación de referencia que mostraba Julián, de la de intervenciones en salud. La CIG, esta es la estructura como está compuesta la CIG. Se divide en dos partes. En la parte 1 está el funcionamiento y discapacidad, y en la parte 2 los factores contextuales. Dentro de la parte 1 encontramos, en lo que les mostraba hace un momento, los componentes de funciones y estructuras corporales y actividad y participación. A partir de estos componentes se van identificando ciertos cambios en la función de estructura corporal, y estos se denominan los constructos y a su vez los calificadores que contienen cada uno de estos. En esta línea de la estructura, después de los dominios, todos los constructos y calificadores, encontramos los dominios y categorías a diferentes niveles, es decir, de acuerdo a los intereses y la utilización que se quiera dar a la CIG, se pueden utilizar las categorías a diferentes niveles. Vemos para que cada uno de ellos haya hasta un cuarto nivel, y esto lleva a un nivel de mayor granularidad, de mayor especificidad, de lo macro a lo micro. Quiero llamar su atención también en esta parte importante, ¿no? De la OMS, de acuerdo a esta clasificación, en la parte 1, es decir, funciones de estructura corporal, de actividad y participación, es donde radica funcionamiento y discapacidad. Y es no solo eso, sino que a partir de ahí se interactúa esta línea de los componentes para identificar el funcionamiento, medir el nivel de funcionamiento o identificar el nivel de discapacidad que pueda tener una persona. Y no solamente la visión tradicional de discapacidad, donde habitualmente es un modelo más tradicional, donde una deficiencia en función de estructura corporal equivale a una discapacidad. Aquí lo que busca la CIG es ampliar ese panorama desde una óptica, desde una perspectiva biopsicosocial. Veamos algunos ejemplos, un par de ejemplos. Este ejemplo lo pone la misma OMS, tiene todas las consideraciones éticas para mostrar estas fotografías con consentimiento, y es muy traigo este ejemplo para hablar respecto a la CIG. Es una persona con VIH. Esta persona con VIH, a partir del diagnóstico codificado con CIE 11, aquí con las consideraciones, es el .62.z, sin ningún otro detalle. A partir del diagnóstico hay un estigma social, en la estructura corporal hay un impacto, el sistema inmunológico definitivamente se ve afectado. Pero por otro lado también en sus funciones mentales está a nivel de segregación del optimismo. Esto ya son códigos calificadores, luego se intenciona en este punto entrar a ese nivel, pero sí es de mi interés que sepan que en este código se identifica como una deficiencia completa respecto al optimismo. Es decir, no lo tiene la persona, el mantenimiento del sueño y su respectivo calificador. Los códigos, pues no lo voy a tener comprendido, pero sí las categorías de los dominios que corresponden a cada uno de ellos. Respuesta inmune, hablábamos del sistema inmunológico y sistemas de seguridad social. Es decir, esta persona no tiene una seguridad social, un sistema médico que le pueda brindar el Estado. La misma persona con el mismo diagnóstico, sabemos que ese no va a cambiar, VIH, y
C62.Z, después de un proceso de rehabilitación, de tratamiento, incluso no solamente físico, sino psicológico, puede ser. Vemos que la estabilidad psíquica ha mejorado, tiene ya, no tiene deficiencia en la estabilidad psíquica, la respuesta inmune tal vez también con esta ingesta de retrovirales se ha mejorado de tal manera que tiene una deficiencia leve, y para sistemas de seguridad social, que entra dentro del componente de factores ambientales, pudo haber adquirido, pudo haber tenido este beneficio. Ya no es una barrera el no tenerlo, sino más se convierte en un facilitador. Y mejor aún, se va a estudiar, tiene ahí ya una identificación respecto a educación superior. Este es uno muy común, porque esto habitualmente lo verán incluso en ejemplos de la OMS. La prueba podemos similar con una persona con depresión, sabemos que no es algo así a simple vista que se pueda identificar, pero sí el código para depresión es 6A7Z, sin ningún otro detalle. Y de igual manera vemos que hay ciertas categorías, ciertos dominios dentro de los conjuntos de la CIP que se pueden identificar a la vez como deficiencias, funciones psicosociales globales, hablamos de, incluso hay un estigma respecto al rechazo o un enfermo mental, como habitualmente en algunos escenarios se les menciona, que la estabilidad psíquica se está impactando. Y bueno, también respecto a los factores ambientales, conocidos compañeros y colegas, es una barrera. Esta persona de igual forma con este diagnóstico de depresión, pero sí con un cambio favorable que pueda tener desde sus funciones corporales, justamente las funciones psicosociales globales, después de un tratamiento incluso pudo haber sido médico. Cambio, quiero llamar su atención respecto al calificador. Después del punto, los códigos van a ser calificadores, y para factores ambientales el signo de más será identificar como facilitadores, no así después del punto como barreras. Funciones psicosociales globales ya en una deficiencia menor, la responsabilidad también, y esto obedece a criterios y a definiciones que da la misma OMS a través de la CIF para cada uno de estas, dentro de los componentes, los dominios que pone. La estabilidad psíquica ha mejorado también en esta persona. Y como ejemplo, me gustaría que cada uno de ustedes lo llevara para sí, para cómo está hoy por hoy su funcionamiento. No hay, y también es la máxima, una de las máximas de así, no hay un ser humano que tenga sus funciones al 100%, ¿no? Incluso temporalmente, veamos el caso de esta niña que estamos todavía en estragos, se ve mermada respecto a cierta temporalidad, lo cual no significa que pueda calificar, yo pueda determinar que sea una persona con discapacidad. Sí se ve el impacto, pero es temporal, después de tratamiento, reposo, sistemas que me apoyan en el trabajo, seguridad social, etcétera, se ponen como facilitadoras y mi funcionamiento se ve optimizado de nueva cuenta. Y por esto lo que quiero mencionar es que no es solamente, la CIF no es solamente para la identificación de personas con discapacidad, como también se ha pensado en algunos escenarios, no es exclusivamente de personas con discapacidad, sino que el mismo título lo dice, del funcionamiento de la discapacidad y de la salud nos da la oportunidad de tener un panorama amplio, no solamente lo tradicional, como veíamos en el punto del iceberg, movilidad, calidad, igual salud, como tenemos la idea es exponer, evidenciar el impacto que tienen las condiciones de salud en el funcionamiento versus la población de discapacidad en unas personas con discapacidad. Pero estos mismos par de ejemplos asimilenlo para así, o también veamos los otros puntos, ¿no? Respecto a un diagnóstico de ceguera, de síndrome de Down, donde puede estar impactado también el funcionamiento día a día, pero la idea es que justo pueda cambiar después de cierto tiempo y un tratamiento de rehabilitación incluso, no solamente psicológico. Por otro lado, también es importante, un tanto retomando lo que comentaba la doctora Junior sobre esta normatividad respecto
clasificaciones. Algo muy importante que debe ser su conocimiento es que los países miembros estamos obligados a aportarnos información de mortalidad, movilidad, de crecimiento y discapacidad y próximamente de intervenciones en salud con la familia de clasificaciones internacionales. Es decir, no es opcional, es mandatorio. Como país miembro y para nuestro Europa, toda la evidencia, todos los datos, cifras recientes que hemos tenido, incluso con el impacto de la pandemia, pues se está recordando con esta familia de clasificaciones. Y no es la excepción. Hay una normatividad internacional que va desde la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es justo la CID de esta convención, este documento, son nuestras piedras angulares para la cual estamos desarrollando los trabajos de la norma oficial mexicana en materia de certificación de la discapacidad, que voy a abordar en unas láminas más. Y no solo eso, sino que hay otros lineamientos de normatividad internacional, y esto incluye algunas normas, informes sobre la igualdad de oportunidades, educación para todos, declaración sobre el derecho de educación, entre otros. Y yéndonos a lo nacional, nosotros, como Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades, también dentro de las atribuciones que nos competen, del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud, nuestras funciones es coordinar el funcionamiento de SMES y promover y vigilar el correcto uso de las clasificaciones internacionales. Y para ello también celebramos este tipo de actividades, ¿no? Que se esté diseminando la buena nueva y los beneficios que se tienen con el uso de estas clasificaciones. Por otro lado, en la norma 035 en materia de información de salud, también nos adjudica esta responsabilidad, que somos quienes promovemos y regulamos el correcto uso de estas clasificaciones, pero yéndonos ya puntualmente al tema que nos está en esta tarde, respecto a discapacidad y funcionamiento, estamos obligados a reportar esta información con base, ahí se ponen los términos, las definiciones que ofrece la CID y que coinciden en la Convención, de hecho, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pero el punto esencial es este, el numeral 12.1.10, nos dice que para la generación de estadísticas sobre el nivel de salud y discapacidad se deben cumplir los lineamientos establecidos por la OMS. Esto es la norma 035 en materia de información de salud, que data en esta última actualización de 2012 y habla sobre los componentes que ya les mencionaba alguien. Esto está bajo 2012 y no es sino hasta 2018, que hace prácticamente 5 años que hubo una reforma en la Ley General de Salud, en julio de 2018, donde en el artículo 389, donde se habla de los certificados de declaración de no vegetal de nacimiento, se agrega no solo eso, sino que en los transitorios, en el segundo transitorio de esa reforma a la Ley General de Salud, dice que debe publicar e implementar una norma oficial mexicana en materia de certificación de la discapacidad, y nos dice que tiene que ser con base en los tratados internacionales de los que México forma parte, por excelencia en esta materia, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso no lo dice, estoy mencionando, pero también. Y adoptar, porque sí, eso lo dice con todas sus letras. Y bueno, en el tercero hay que reconocer también tanto por el retraso que hemos tenido, ¿no? El tema de pandemia viene impactando en todos los escenarios y pues no fue la excepción. Decía que a partir de un año después de la generación de esa reforma, baja el asunto, pero bueno, vamos en esa línea y seguramente este año será crucial para la publicación tanto de la norma oficial mexicana en esta materia, la anexo técnico que la va a acompañar y el certificado de la fuente de discapacidad, donde ya se aterriza un tanto más esta visión y esta modernización respecto al modelo biopsicosocial. Y un cambio de paradigma, también hay que decirlo, un cambio de paradigma, pero un cambio de paradigma real, porque nos hemos tocado desde muchas frentes este cambio de paradigma que citan la CID en los documentos de viva voz,
debe prestar esa parte de actividad y participación al mismo nivel que función y estructura corporal, es donde ya no tanto el cambio, ¿no? Sino que ya hay cierta permanencia, ¿no? Entonces, a partir de este año estamos pensando en esta modalidad de un real cambio de ritmo respecto a no solamente en los documentos, en los discursos. La CIC nos da esta ventaja que justo este panorama, este paraguas que nos ofrece la CIC, nos da la oportunidad de implementar estos mandatos internacionales, así como las legislaciones nacionales, y mejor aún obtener datos. No solamente es el cumplimiento directo, porque por una vez tenemos esa responsabilidad, sino que generar información que sea de utilidad para la generación de políticas públicas en favor de las personas en el punto de nada más un tema ahí también para ir cerrando esta parte. Así, si bien la clasificación en sí tiene algunos puntos esenciales para la utilización de la misma, el anexo 9 mismo de la clasificación, hay documentos ya relacionados entre los puntos básicos de la CIC, el nivel de empresa los pueden encontrar como los concepts. Un manual de cómo usar la CIC, que ha publicado la OMS en 2013, y el instrumento para determinar un factor de discapacidad, que me puedo decir el único instrumento después de el dinero de la CIC, claramente, que otorga un factor de discapacidad, pues que es la aplicación de Cura 2.0, que puede hacerse de inmunidades, es el manual coordinado para la evaluación de discapacidad de la OMS, que toma justo los componentes de actividad y participación para identificar el factor de discapacidad. Sin más, me queda más que agradecer y estamos atentos a dudas o comentarios respecto a esto. Pues muchísimas gracias a la doctora Yunuen, al maestro Manuel Yáñez. Sin duda, muy interesante toda esta explicación que nos da. Yo la verdad es la primera vez que escucho todo este bagaje que nos acaba de decir el día de hoy. En la mañana igual y comentaba con la doctora Yunuen, bueno, que es importante que estemos enteradas y que estemos pues con el conocimiento de que existe esta clasificación, existe esta información y que realmente pues nos puede funcionar a quienes hacen investigación. Realmente el que se tenga estas bases científicas para que puedan en un momento dado tener esta clasificación con respecto a la salud, que se puedan hacer estos estudios y sobre todo, bueno, pues también vimos por ahí que lo hace de manera internacional. Estas clasificaciones que nos acaban de explicar, pues tienen ese propósito, ¿no? Esta base científica, establecer un lenguaje común con respecto al tema de cómo se describe la salud o la discapacidad dentro de esta área de la salud. Se pueden hacer estas comparaciones que bien lo comentaban también y bueno, estas codificaciones o sistematización y además a través del tiempo, porque bueno, sabemos que no es lo mismo. Además también nos podrían explicar, a lo mejor como una primera pregunta es, bueno, sabemos de todas estas clasificaciones, sabemos todos estos puntos que nos da por ahí hasta decimales que se agregan para poder codificar qué sucede con hombres y mujeres incluso en el mundo, ¿verdad? Yo dejaría por ahí esto, pero no sin antes pues agradecer de verdad todo su tiempo y toda esta información, maestro Manuel, doctora Yunuen, y me gustaría, si me lo permiten, ceder la voz a la maestra Mayra González, que viene en representación del rector, para que nos diga algunas palabras y después abrimos por si alguien del público quiere hacer algún comentario o pregunta.
Muchas gracias, maestra Susana. A nombre del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Cermeño, agradecemos esta conferencia por parte de la doctora Yunuen y el maestro Manuel, que como bien lo comentaba la maestra Susana, no solamente es brindarnos información, sino la trascendencia de este tipo de información para la toma de decisiones en materia de política pública, pero como bien lo señalaban también, este compromiso que existe desde el ámbito académico para contribuir en la igualdad de oportunidades de hombres, de mujeres, garantizar derechos humanos, porque justamente este tipo de investigaciones, si bien tienen una base científica en el ámbito de la salud médica muy específicamente, también se traduce en cómo podemos entender y visualizar las problemáticas que existen y cómo darles una mejor atención en el marco del reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, a mí no me queda nada más que agradecerles y felicitarles a la doctora Yunuen en especial como integrante de la Asociación Colimense. Siempre es bueno saber en qué están las asociadas, conocer sus trabajos, su experiencia y las colaboraciones que hacen, y a la Asociación Colimense por brindar esos espacios que nos permiten justamente conocer de estos temas que igual que lo comentaba la maestra Susana, para mí era la primera vez que lo escucho, pero finalmente resulta interesante de dónde tenemos todas estas bases en estas políticas macro en materia de salud, y también a nivel no solamente internacional, sino cómo estas van bajando a nuestros ámbitos inmediatos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mayra. Agradecer, como siempre, toda el apoyo que nos da la universidad. Por favor, un saludo para el rector. Y bueno, abrimos este espacio para ustedes, nuestras asociadas, si quieren hacer algún comentario, aprovechar que tenemos al maestro Manuel todavía por aquí y a la doctora Yunuen, algo que quisieran, a lo mejor alguna de ustedes ya trae alguna pregunta más en específico que quisiera comentarla. Anímense, estamos en vivo. Felicitaciones, nada más. Bueno, pues nos unimos nuevamente al agradecimiento, a la felicitación, maestro Manuel. Por ahí quedó todo muy claro. Creo que vamos a tener que dar una segunda charla después con respecto ya más específico. A mí me gustaría nada más saber si toda esta clasificación, no sé si alguno de ustedes nos la pudiera comentar, si se tiene en específico separados, digamos, ¿qué nos afecta más a hombres, a mujeres, o esta clasificación viene por género? ¿Cómo estaría por ahí? Nada más, no sé si a lo mejor mi pregunta no tiene que ver, pero sí. Adelante, maestro. ¿Sí nos escucha, maestro Manuel? Si quieres repetírsela tú más cerca. ¿Manuel? Sí, no tiene alguna distinción. De hecho, se utiliza para ambos. Sin embargo, esta característica entraría desde el enfoque de la CIF en factores personales. Y justo es la complejidad, ¿no? Por eso la OMS hasta este punto no opta por qué es información sea codificable. Se considera, ¿no? El nivel de educación, si es hombre o mujer, si pertenece a una comunidad indígena, etcétera, pero no en específico, sino que se considera, más no se codifica, porque se codifica y con lo que se le pueda tener un calificador, son los otros componentes que mencionamos, pero es la paradoja, no hay distinción en esta. Muchísimas gracias, maestro, por su respuesta. No sé, doctora, si quisiera agregar algo. ¿Estamos bien? Bueno, pues no nos queda nada más que agradecer y por ahí enviarles un reconocimiento. Lo tenemos por ahí para proyectarlo y pues que a la letra va a decir a la Asociación Colimense de Universitarias, otorga el agradecimiento por haber participado como ponentes en la conferencia Modalidad Híbrida, Introducción a la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud, al maestro Manuel Yáñez Hernández y a la doctora Yunuen Zagnité. Atentamente, pues la
Asociación Colimense Universitarias. No nos queda más que pues despedirnos a quienes nos siguen en la transmisión en vivo, comentarles que estaremos nuevamente pues en la siguiente charla, tertulias que realiza la asociación y por ahí síganos en nuestras redes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.